Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Hola, nuevamente bienvenidos. Retomamos nuestra entrevista con la contador público María del Rocío Pineda Gochi, senadora, y que nos está hablando de un tema muy interesante, importantísimo para todos, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Nuevamente, bienvenida, senadora. Y Gracias. en la última parte en la primera parte, comentábamos de cómo se integra el Sistema Nacional de Corrupción, y se me hace interesante la participación de la ciudadanía. ¿De qué manera interviene este comité? Decíamos que el Sistema Nacional Anticorrupción, bueno, lo componen titulares de dependencias del Estado mexicano. Y que algo que era, pues vamos a decir, donde el Estado demuestra su interés de verdad de afrontar la corrupción, es dándole la participación a los ciudadanos. Entonces se crea este comité ciudadano que forma parte del sistema. ¿Y quiénes integran este comité ciudadano? Este comité ciudadano, que ya está conformado a estas alturas, el Senado de la República implementó un amplio programa de selección en el que se aperturó para que las instituciones académicas, la sociedad civil organizada, también las asociaciones estudiosas del tema propusieran. Y comparecieron ante el Senado y se seleccionaron. Son 5 personas que son académicos, que son investigadores y que son personas que representan a la sociedad civil organizada y que tienen experiencia en este tema. Ellos, desde este comité, tienen funciones específicas. La primera, que a mí se me hace de suma importancia, es estar atentos a que las instancias de gobierno y de los niveles de gobierno tengan una estrecha coordinación, porque la corrupción es así como el agua, ¿no? Para contenerla, pues se necesita tener un gran equipo, medidas que de veras también permeen en las estructuras, en este caso de gobierno, pero pues ellos están atentos a eso. Pero también evaluando si las políticas públicas que ha implementado el gobierno federal están dando resultados o no están dando resultados. Esa es una responsabilidad de este comité ciudadano, de observar pues cómo vamos avanzando y que ellos digan, a ver, esta medida que tú implementaste no está dando resultados para la corrupción. Pues hay que evaluar, hay que estudiar y ver qué otra podemos implementar. Otro tema importante es que ellos establecerán una serie de indicadores, es decir, puntos en los que medirán a este país si vamos avanzando o no vamos avanzando en el tema de la corrupción. Porque a veces nosotros, ya en lo ciudadano, pensamos que las cosas cambian por decreto, que las cosas se emite una ley y ya mañana ya es diferente. Y no, este tema requiere de mover una cultura ciudadana que también tenemos que hacer, de hacer saber a los mexicanos, a los ciudadanos de este país, que ciertas conductas no las debemos permitir. Entonces, ese es el trabajo de este comité. Y además, como lo señalé, de presidir el sistema. Pues es muy interesante y todos tenemos la esperanza, ¿no?, de que de alguna manera funcione y que dé los resultados que está esperando todo el trabajo que ha hecho el gobierno federal en la parte ejecutiva y en la parte legislativa. ¿Qué otras medidas se están tomando desde el poder ejecutivo y legislativo? Bueno, algo que los mexicanos no podemos negar y es a este gobierno, es que nunca antes se hablaba de la corrupción. Correcto. Y era un tema que existía, pero nadie hablaba. Hoy el
solo hecho de ponerlo en el centro de la mesa, en el día a día, vamos, es un tema para crear conciencia ciudadana. Pero medidas concretas. Tenemos hoy una declaración de la Constitución de primer nivel, es decir, toda la información que genera un gobierno es propiedad, es patrimonio de los ciudadanos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que todos los mexicanos tenemos derecho a conocer qué hacen nuestros gobiernos. Por ejemplo, aquí en Morelia, a ver, gobierno municipal, yo quiero saber cuánto invertiste en la obra del río, a quién se la asignaste, cómo la contrataron, cuánto pagaron, cómo quedaron de terminarlo, tiene fianza, no tiene fianza, etcétera. Todos tenemos derecho. ¿Cuánto pagaste, gobierno municipal, por el diseño o los estudios de viabilidad para cerrar las calles del centro histórico? Entonces, lo que ejercen los gobiernos, lo que hagan, no solamente en términos monetarios, es propiedad de todos los mexicanos, y esto quiere decir que todos podemos saber vigilar en que las cosas se hagan acorde a las leyes que los normen. Y que eso, bueno, es un tema, un avance importante. Hablamos que el sistema anticorrupción está concebido desde 2 puntos. 1, máxima transparencia. Es decir, que la información, ya lo señalé, es de todos. Máxima publicidad. ¿Qué quiere decir? Que todos los gobiernos están obligados a informar y a hacer saber a los ciudadanos. Y por eso en el año 2014 se hace un gran convenio, un gran pacto, que se llama este Pacto de Gobiernos Abiertos. Y hoy yo les digo, antes que no sabían, bueno, cuántos recursos, por ejemplo, gastaba el gobierno del estado en publicidad. Bueno, hoy tenemos derecho a saber. A ver, gobierno del estado, ¿cuánto gastas en publicidad? Gobierno del estado, quiero saber cuánto has comprado de medicinas. Eso lo podemos saber. Claro, la ley de acceso a la información establece los procedimientos y los mecanismos. Entonces, hemos también abierto que hoy las licitaciones de Pemex, que son licitaciones millonarísimas de gran trascendencia para el país, están calificadas como los actos de licitación más transparentes, no de México, en el mundo. Y que solamente con esto quiero decirles a quienes nos vean que tenemos que hacer es poner más atención como ciudadanos cuando haya un informe de gobierno, cuando los gobernantes salgan a la calle, que cuando publican en los diarios las cuentas públicas, bueno, nosotros tenemos que ser más críticos, y es ahí donde la sociedad tenemos que participar, tenemos que estar atentos. Sí, yo creo que a veces, o muchas de las veces, hablamos sin tener conocimiento, pero también no aprovechamos, ¿no? Como tú hablas de la ley y de todos los sistemas de acceso a la información que hay a nivel federal como en todos los estados. Algo muy interesante que me gustaría que nos comentaras, ¿cuáles son los delitos, así ya en concreto, qué son los delitos de corrupción? Bueno, ¿o qué se considera, ¿no? ¿O qué considera este nuevo sistema? Y los voy a leer, porque esto lo cita con mucha claridad el Código Penal Federal, de su artículo del 212 al 224, cada artículo cita una de estas tipificaciones como actos de corrupción. Pero nada más antes de empezar quiero decirles que nuestro estado, desgraciadamente Michoacán, de los 32 entidades federativas, es
pues de los que estamos en los últimos lugares. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos también que exigir a nuestras autoridades, a nuestros municipios, pues esa rendición de cuentas y esa transparencia en el ejercicio del gasto. Yo creo que todos nos vamos por la comodidad, que hagan y que digan y criticamos, pero no ejecutamos. Sí, no y el algo. hecho, y esto lo digo no como en un acto de cuestionamiento, sino un provocar a los ciudadanos que debemos saber, a ver, no te voy a cuestionar en detalle, pero nomás quiero que me digas por qué no has cumplido con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas que el Sistema Nacional Anticorrupción te está requiriendo. Es una pregunta que nosotros les debemos hacer a nuestros gobernantes. Y eso pues trasciende y eso es importante. Es una respuesta que nos debieran de dar. Pero bueno, hablamos de los delitos. ¿Qué delitos son? Principio, el uno es el ejercicio ilícito del servicio público. Esto se refiere, bueno, a que yo puedo hacer uso de mi encargo público pues para beneficio personal o para pues utilizarlo en otro sentido de lo que la ley establece que es mi ámbito de competencia. Otro es el abuso de autoridad. Es que valiendo de mi autoridad, no sé, se me ocurre que en un embargo, va la autoridad, hacen un embargo y está limitado y yo excedo las facultades y digo, pues, a ver, son estos bienes, pero también voy por estos que ni siquiera están contemplados en la litis de esta demanda, ¿no? En la desaparición forzada de personas. Bueno, eso se refiere a que nuestras autoridades, sobre todo las de Procuración de Justicia, desaparezcan a una persona, etcétera. Eso está pues tipificado como un acto de corrupción. En la coalición de servidores públicos. Es decir, por ejemplo, que voy a querer pagar la tenencia de mi carro y el de la ventanilla me cobra menos porque la otra persona me ayudó a hacer la boleta de pago por menos cantidad, etcétera. Entre ellos en los servidores públicos, bueno, ya es más, hasta está tipificado como un delito en el cual, bueno, ya hay un entendimiento y que eso pues se llama también lo que acá en los términos amplios, pues hasta me cuesta trabajo decirlo, pues delincuencia organizada, ¿no? Claro. Y que legalmente es una coalición. Una para coalición, efectos de esta. Para estos términos, pero pues sí hasta cuesta trabajo, pero pues se da, ¿no? En los servidores públicos. El uso también ilícito de atribuciones y facultades. Por ejemplo, que vaya alguien a obtener una autorización, para construcción, y que pues autorice sin que hayan llenado los requisitos, etcétera, etcétera, que establece las disposiciones que manejan lo urbano, etcétera, igual, ¿no? Eso está tipificado. La concusión. Hasta, bueno, es importante que yo dije, como que se equivocaron, no, la así, palabra, ¿no? Así se llama, concusión. Y concusión es, por ejemplo, que en los impuestos se da más en ese tipo de hechos, que se van a pagar impuestos y que yo diga, no, pues esta persona me cae mal, yo le voy a poner una tarifa más alta. Igual, también le voy a poner una más baja, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo también de actos están aquí.
el tema de la intimidación. Sí, que es muy... Ese tema que también como autoridad pues yo abusé de ellos, ¿no? Están así tipificados estos delitos y también, bueno, entre ellos está que lo quiero retomar, que es el uso ilícito de atribuciones y facultades, por ejemplo, también que en las licitaciones que hay, pues se tenga cierta tendencia a beneficiar a algunos, etcétera. En realidad, como las escuchamos, todas están entrelazadas. Sí. Y es, a lo mejor en un acto se presentan varios. Presentan varias. Y es, en sí, pues todo lo podemos entender, todo acto que haga un servidor público, que no sea con apego a sus atribuciones, del ejercicio de su cargo y de las leyes, ¿sí?, que conforman su actuar en el servicio público, así, pues, en términos generales. Pues muchas gracias, senadora. Un tema sin duda que da para mucho hablar y mucho entrevistar, muchas preguntas. Queremos agradecer a nombre del Colegio de Contadores Públicos la participación de la senadora, gran amiga de nuestro Colegio de Contadores. Y miembro del Colegio de Contadores también, y a ustedes que por favor visiten la página www.cambiodemichoacán.mx y www.ccpmich para que vean la repetición de esta entrevista. Les agradecemos el que nos hayan visto y a todos ustedes, senadora, nuevamente buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación y recuerden que nosotros, cada ciudadano, también es responsabilidad contribuir a mitigar el tema de la corrupción. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.